Bueno, jóvenes, bienvenidos. Espero me escuchen en medio de este aguacero hoy aquí en esta ciudad. Estamos invitándolos a que pongan mucha atención. Vamos a tratar de tenerle todo el cuidado a esta sesión, donde más de aprender cosas muy puntuales, quiero que hagan una extracción y aprendan conceptos relevantes que ustedes van a aplicar no solamente en su vida como ciudadanos, sino a lo largo de toda su historia, de cualquier rol que desempeñen en la sociedad. Vamos a hablar hoy del control, vamos a hablar del control social del Estado, pero es imposible hablar del control social del Estado si ustedes quieren hacer. La dinámica de hoy, vamos a trabajar 50 o 60 minutos muy fuertemente este tema, y luego vamos a trabajar otros 50 o 60 o 80 minutos resolviendo el cuestionario. El cuestionario de hoy es un cuestionario con preguntas concretas, por lo tanto la asistencia correrá para la persona que acierte por lo menos el 80% de las preguntas que son muy fáciles, pero que son muy concretas y que dan fe de que usted realmente por lo menos escuchó esta intervención. Entonces, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? De control. Porque vamos a hablar del control social al Estado, a las instituciones educativas en especial, y obviamente si yo no tengo idea de qué es el control, ni por qué hacer un control, ni para qué el control, pues es imposible acercarnos a este tipo de temas. Es muy complejo. Entonces, nosotros lo primero que vamos a realizar es un acercamiento a lo que en la vida, digamos, muchas personas desde la academia, como Henry Fayol, por ejemplo, que es uno de los pioneros de la economía industrial, de la ingeniería industrial, de la solución de empresas, de la disciplina administrativa como tal. Él decía que el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Entonces, más allá de lo que diría Henry Fayol, que acabamos de escuchar, uno pues podría sentarse a pensar. En la casa nos controlan, como estudiantes, claro, nos tienen que controlar. ¿Qué pasa cuando no nos controlan? En el colegio nos controlan, en la institución educativa, ¿qué pasaría si no nos controlan? ¿Quién nos controla en la institución educativa? ¿Por qué nos controla? ¿Para qué nos controla? Si nosotros comenzamos a hacernos esas preguntas, encontraremos todas las respuestas necesarias para entender el control, su dimensión y su necesidad en cualquier proceso humano que desarrollemos. El proceso para determinar lo que está llevando a cabo, valorizarlo y si es necesario aplicar medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Eso decía George F. Terry. Cons y O'Donnell, por ejemplo, decían que implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. Entonces miremos que casi todas las definiciones, como todas las respuestas que ustedes están haciendo allá a esas preguntas que yo les pido que se formulen, nos llevan a pensar que siempre que hablamos de control, hablamos necesariamente de un parámetro. O sea, siempre que vamos a tener control es porque existen unos parámetros frente a los cuales podamos hacer mediciones, frente a los cuales podamos fijar juicios de valor, qué tan conforme es lo que se hizo frente a lo que se debería haber hecho, qué tan regular y eficaz fue lo que hicimos frente a lo que había planeado, qué tanto se cumplieron los estándares éticos o de disciplina en determinado momento. Todo eso es control.
Nos decía Chavanato que el control es una función administrativa, pues ya hablando obviamente en términos administrativos, y que es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando sea necesaria. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. Mírenlo ustedes en su proceso educativo. A la medida del control que se hace con el proceso de evaluación, de la entrega de notas, de la promoción, etcétera, etcétera, pues lo que hacemos nosotros es afinar un poco y tomar correcciones para no fracasar. Es decir, si va mal en el primer periodo, entonces miramos cómo nos esforzamos en el segundo, cómo cambiamos las dinámicas de estudio para el tercero, etcétera, etcétera, y gracias al control, pues podemos mejorar. Lo mismo pasa en la administración. Los seres humanos somos muy dados a que si no hay control sobre nosotros, pues nos desbordemos, cometamos excesos de liberación, de libertad, y eso no es bueno para ningún proceso administrativo. Es una función administrativa, entonces, ya que conforma parte del proceso de administración que permite verificar, constatar, palpar, medir si la actividad, proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y o alcanzando no los resultados que esperábamos. Entonces, vamos a mirar entonces que siempre van a haber unos aliados, unos elementos que hacen parte del control, que es el seguimiento y la evaluación. Siempre entonces, cuando hacemos algo de manera controlada, pues va a haber unas actividades de seguimiento y unas actividades donde vamos a hacer juicios de valor, donde vamos a hacer la evaluación como tal. Entonces, eso ocurre en todos los procesos de la vida y ocurre en todos los procesos administrativos. En gran parte, la oportunidad de tener éxito depende de nosotros tener control. Cuando hablábamos nosotros de esas pautas de vida para ser un líder auténtico y hablábamos de la necesidad de aprender de la propia historia de vida, pues una de las cosas que muy seguramente, si usted revisa realmente el acontecer diario de su vida, es que va a encontrar que cuando usted le ha ido bien es porque ha tenido las cosas bajo control. De hecho, cuando ustedes estén ya en una universidad, en un proceso técnico, profesional o de posgrado, pues van a entender que les van a decir que el conocimiento científico y al momento de hacer investigación científica, lo que la va a distinguir de cualquier otro tipo de investigación o producción del conocimiento es que hacemos allí procesos controlados. Eso nos van a enseñar muy seguramente cuando nosotros estemos en un proceso formativo de esa envergadura. Entonces, el control es un proceso dinámico que consiste en comparar lo realizado con lo programado. ¿Para qué? Para detectar las desviaciones, las diferencias que hay entre lo que se programó y lo que se realizó, o la desviación que hubo en esa ejecución, para tomar acciones correctivas para mejorar. Eso hace que el control tenga unas características. Y una de esas características es que cuando hacemos nuestra acción orientada a producir resultados, necesariamente tenemos que hablar de control. O sea, no podemos hablar nunca de que nosotros hacemos nuestra gestión o nuestra acción orientada a resultados si no tenemos una buena experiencia de control. Otra característica del control es que nos brinda comprensión de la acción. ¿Ya? En cualquier cosa que usted realice en la vida, el control que tenga sobre esa acción es lo que le va a permitir hacer procesos cognitivos de tener comprensión de lo realizado. Otro elemento es que nos orienta rápidamente
para tomar medidas, nos permite flexibilizar la planeación, es decir, cuando yo estoy controlando lo que planeé hacer, es posible que en algún momento entonces me ayude a decir, mire, no siga con este plan que va a fracasar. Entonces, reconsidere su plan. Es decir, el control que hace, por ejemplo, una institución educativa sobre su proyecto educativo institucional y cómo se va desarrollando, no es el que le va a decir en cualquier momento, si hay muy buen control, que hay que hacer algún cambio allí en ese proyecto educativo institucional o en un manual de convivencia. ¿Por qué? Porque finalmente estamos haciendo control. Una institución educativa que no tenga mucho control, pues no va a hacer a tiempo esos cambios porque no tiene, a través de procesos de seguimiento y evaluación, la mirada de cuál va a ser su resultado final. Otra característica del control es que nos permite, de cierta manera, valga la redundancia, autocontrolarnos. Es decir, cuando nosotros tenemos control sobre algo, el control principal siempre va a ser uno que es el autocontrol. Esto que parece muy sencillo se convierte en muy importante para el tema que vamos a explicar más adelante. El tema del autocontrol, y que ese autocontrol es el principal control, valga la redundancia, que se puede hacer en un proceso, en una gestión o en una acción que desarrollemos en la vida. Y la otra característica es que nos mantiene la claridad sobre la acción, sobre lo que estamos realizando, y nos permite mantener la objetividad. Cuando nosotros tenemos herramientas de control, instrumentos de control, lo que eso nos permite es mirar nuestro proceso, nuestra acción, pues de manera objetiva. Ocurre mucho cuando nosotros, por ejemplo, estamos liderando un proyecto, digamos, alguno de ustedes está liderando un proyecto ya en su institución educativa y uno se enamora de sus cosas, se enamora de su proyecto y eso hace de que lo deje de mirar objetivamente. Lo que lo ayuda a usted, siendo el ejecutor, a mirar su propia acción de manera objetiva, es casualmente que esté haciendo un buen seguimiento, un buen monitoreo y una buena evaluación, es decir, que esté teniendo control sobre lo realizado. Nosotros tenemos entonces que hay entonces uno de los elementos del concepto, ¿sí? Esos elementos del concepto son finalmente la relación con lo planteado. ¿Cuáles serían los elementos del control? Va a haber siempre una relación con lo planteado, con lo programado, con lo planeado, ¿sí? Se hace en relación a eso. El segundo elemento es la medición. Para controlar es imprescindible medir y cuantificar resultados, ¿sí? Para poder tener algo bajo control es necesario tener entonces planteados formas de medir que vamos a mirar en el próximo módulo, que eso se llama indicadores, para cuantificar los resultados, para manejar esos resultados, ¿sí? Entonces, miremoslo en el proceso evaluativo, el proceso educativo de ustedes. El control que tiene la institución educativa y su profesor de aula frente al alumno, si tiene un control, va a haber siempre una relación con qué, entre lo planteado, que sería el currículo, lo que él tiene pensado desarrollar allí en clase, y lo que finalmente los jóvenes captan, procesan, que sería el resultado de una evaluación. Para que eso se logre es necesario entonces ese otro elemento, no solamente se da en relación con lo planteado, sino que se necesita medir. Pues, ¿cómo nos miden a nosotros en nuestro proceso evaluativo en el colegio? Pues a través de evaluaciones, exámenes, quiz, valoraciones objetivas del comportamiento, etcétera, etcétera. Detectar desviaciones, es decir, a la medida que ejecutamos esa medición, vamos a encontrar cosas que no son conformes, que no obedecen a lo planeado, y entonces allí vamos a detectar esas desviaciones y eso nos va a poder entonces entrar a plantear cuál es el otro elemento que hay en eso de control. Son las medidas correctivas, ¿sí? Entonces, usted tiene un proceso evaluativo, un proceso de educación controlado, donde hay un currículo,
hay un proceso evaluativo que se mide y ahí va a haber unas desviaciones, en algunos van a haber logros, en otros no, y van entonces a adoptar medidas correctivas por parte del docente, de materia didáctica, pedagógico, y desde parte del alumno, pues obviamente, y la misión del padre de familia, en que hay que corregir. Entonces, el control es algo necesario, imprescindible en la vida de las personas y sobre todo en los procesos que queremos de cierta manera que tenga éxito en la vida. Eso hace de que el control sea necesario porque cierra el ciclo de la administración. Tiene que ver con todas las funciones administrativas que desarrollemos desde ahora que están en el proceso educativo ustedes hasta el día que los encierren, hasta el día que fallezcan. Vamos a tener necesidad de control. Y crea una mejor calidad. Las fallas de proceso se detectan y el proceso se corrige para eliminar los errores a partir de procesos de control. Y se enfrenta el cambio. La función de control sirve al gerente para responder a las amenazas u oportunidades porque les ayuda a detectar los cambios que se están afectando los productos y los servicios de sus organizaciones. Entonces, por esas 4 razones es importante el control. Cierra el ciclo, nos ayuda entonces a tener un medio de manejar, de administrar, mejora la calidad y nos enfrenta con los cambios que tengamos que realizar. Tenemos nosotros igualmente, cuando nosotros hablamos del control, tenemos como unas premisas, y es que ese control debe ser consistente, debe ser fuerte, debe usar siempre la misma unidad de medida. No podemos plantear unos indicadores en el proyecto y luego medir al ejecutar con otros. O sea, no podemos mezclar manzanas con peras. Un buen control deja registro histórico para poder hacer análisis a largo plazo. Un buen control sintetiza la información importante. Un buen control debe ser económico, debe salir más barato el caldo que las albóndigas. El control debe señalar tendencias y frecuencias. Imaginen entonces ustedes, con todas esas premisas, con toda esa importancia que hemos visto del control, imaginen ustedes que la función administrativa no tuviera control. Pues imaginen cómo resultaría finalmente el proceso. Cuando nosotros hablamos del control, entonces nos imaginamos algo como esto. Y tenemos establecidos unos estándares, unos objetivos de desempeño. ¿Sí? Hacemos la evaluación de ese desempeño mediante procesos de monitoreo, de seguimiento, de evaluación. ¿Perdón? Luego vamos a comparar que lo que obtuvimos en el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación con el deber ser, con ese parámetro que siempre va a haber, que vamos a comparar, y producto de esa comparación vamos a encontrar logros, vamos a encontrar metas que de pronto ya no se van a poder alcanzar y que hay que ajustar nuestra planeación, o vamos a encontrar desviaciones también en ese proceso administrativo. Entonces, en un proceso de control vamos a tener parte de la misma planeación hasta el momento de volver a ella, al momento de retroalimentar el proceso o al momento de entregar insumos para que en el próximo plan pues no nos volvamos a colocar metas que no vamos a alcanzar o partamos entonces de un buen diagnóstico del plan anterior. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, cuando hablamos del control,
que es necesario entonces tener unos estándares, es decir, unos parámetros. Pues siempre vamos a tener, cuando hablemos de control, unos estándares, ¿sí? Porque los objetos de producción, el objetivo de un proyecto, el objetivo de valor que tenemos en la cadena de valor, va a tener entonces un significado a la medida que nosotros le encontremos unas características, ¿sí? Y esas características, por ejemplo, en un proceso administrativo, podrían estar en la cantidad, en cuanto al número de empleados, por ejemplo, en cuanto al volumen de producción, si es una empresa frente al volumen de las ventas, porcentaje de rotación de inventario, rotación de capital. En materia de calidad, estándares de calidad de producción, estándares de calidad de producto, índice de mantenimiento de maquinaria y equipo, la misma atención al cliente, asistencia técnica. En materia del tiempo, cuál es el tiempo medio de permanencia de los empleados, cuál es el tiempo estándar de producción, cuál es el tiempo de procesamiento de pedidos, cuál es el ciclo financiero, ciclo operacional, cuál es el tiempo medio de creación de nuevos productos. Y obviamente otra variable, por ejemplo, que uno podría encontrar allí para hacer control, son los costos. Cuánto cuesta almacenar las materias primas, cuánto cuesta el procesamiento de cada pedido, cuánto cuesta cada característica de material, cuáles son los costos directos o indirectos de producción, cuál es la relación costo, es decir, frente a lo que se invierte, con el beneficio, con lo que se produce, con lo que se tiene. Nosotros tenemos entonces en la educación unos estándares. Las instituciones educativas manejan un índice sintético de calidad educativa y allí entonces conjugan unas variables que le permiten a uno saber cuál es la calidad con que se está trabajando en una institución educativa. Entonces mire que esos son estándares que nos van a servir para comparar, para saber qué medir, para saber qué evaluar y poder entonces fijarnos a partir de una forma de una mirada objetiva, producto de la evaluación, cuál es el resultado de una gestión. Entonces miren lo interesante que termina siendo este tema del control. Habíamos visto en un webinar anterior, de los primeros, de esos que nos daban toda la estructura, que en la administración pública habían varios controles y hablábamos de un control disciplinario que hace el Ministerio Público con la Personería y la Procuraduría General de la Nación, que había un control fiscal que hacen las Contralorías, que hay una Contraloría General de la República, hay unas Contralorías territoriales, eso ya lo sabemos. Y hoy, entonces, con esta idea que nos estamos llevando, estamos dejando la idea clara que debe haber también un control interno por parte de la misma entidad. Entonces, es necesario medir y saber cuáles son los resultados del desempeño en la administración pública. Es necesario saber cuáles son las correcciones a aplicar en el proceso de gestión pública. Es necesario medir para poder motivar o hacer frente a una amenaza en el proceso de gestión pública. El sistema de medición del desempeño debe actuar más como un refuerzo del buen desempeño y no simplemente como amenaza a las personas. Esta reflexión de que el sistema de medición del desempeño debe actuar más como refuerzo del buen desempeño y no simplemente como amenaza a las personas fue trascendental
al momento de hacer la Constitución de 1991. Antes de 1991, el control a la gestión fiscal de las instituciones educativas y de la gestión pública en general lo hacían única y exclusivamente las contralorías, y había un control disciplinario que hacía la Procuraduría y las Personerías. Pero no se hablaba tan fuerte de un control interno. Pero como en el mundo empresarial, como en la ingeniería industrial, como en los procesos administrativos, que muchos de ustedes van a aprender, los que les gusta la administración de empresas, los que les gusta la economía industrial, la ingeniería industrial, los que les gusta la administración pública, van a aprender allá en su academia ese proceso mental de que el control me lo hace un externo. Cambió mucho por allá en los años 70, en los años 80, y se empezó a mirar que el sistema de medición, el sistema de monitoreo, seguimiento, evaluación y control, más que externo, era la mirada anterior, debería ser interno. Las empresas también pecaban en lo mismo. Las empresas, por ya al inicio del siglo anterior, el control era totalmente externo, y era muy relevante que cada año viniera un externo, una firma externa, a hacer una auditoría, a hacer una revisoría fiscal, y le dijera a los dueños de la empresa en qué se habían equivocado durante todo un año. Y entonces se tomaban las decisiones, y muchas veces cuando venía el revisor fiscal, venía más que como un revisor, como ese sepulturero, ese enterrador ya de la empresa, a decir: no, esto se quebró, aquí no hay nada que hacer. Y eso hizo entonces que en el mundo empresarial se cambiara la mirada y se dijera: no, señores, los sistemas de medición del desempeño deben de actuar más como un refuerzo del buen desempeño y no como una amenaza contra las personas. Entonces, antes del 91, en la administración pública teníamos la misma mirada. Venía la Contraloría y era la que finalmente encontrara todos los fracasos, y nos encontrábamos porque teníamos tenido una administración fracasada y el servicio público no había llegado a la gente, o no había tenido los resultados que se debiera, o era de mala calidad, y entonces ya era llorar sobre la leche derramada. Y ese no era el sentido, no debería ser el sentido. Pero además, ese control externo en lo público, lo administrativo, había traído una muy mala experiencia. Y es que quien lo hacía eran las Contralorías, y las Contralorías, por allá en esa década de los 90, pues se habían vuelto corruptas, mucho más corruptas que la misma administración. Y entonces cuando venían por los pesos que se quedaron, o cuando necesitaba la firma de un contralor para poder continuar con un proceso, entonces se cobraba por ese tipo de actividades. Y entonces se hizo esa reflexión en el 91 y se dijo: no, señor, aquí nos hemos equivocado, vamos a pensar en una administración pública que se autocontrole, que ella misma se preocupe por tener esa medición, esos procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de su gestión, para que tome decisiones a tiempo, haga correcciones a tiempo, evite las desviaciones a tiempo, descubra los posibles incluso actos de corrupción a tiempo, porque finalmente de nada servía lo otro. Y es cuando en la Constitución del 91 se fortalece el concepto del control interno, del autocontrol de la misma administración. Eso se da entonces en el artículo 209, ya conocido por ustedes, porque de él miramos los principios de la función administrativa. Allí en el artículo 209 nos dice que toda entidad pública, pues una institución educativa es una entidad pública, sí, señor. Entonces, como es una entidad pública,
toda institución educativa, nos está diciendo el artículo 209, tendrá un sistema de control interno. ¿Y qué es ese sistema de control interno? Pues todo un sistema administrativo de planes, de instrumentos, de mediciones, de controles que ayudan a tener todo el proceso de la gestión educativa bajo control. Generalmente nosotros hacemos esa mirada de la medición frente a tres cosas: los resultados, y esos resultados entonces deben ser concretos y finales, y que estén planteados a alcanzar durante un periodo de tiempo. ¿Qué más medimos nosotros? Medimos el desempeño, el comportamiento o medios instrumentales que se pretenden poner en práctica, y los factores críticos del éxito, es decir, aspectos fundamentales para la organización exitosa en su resultado y en su desempeño. Nosotros tenemos entonces que tener muy claro allí en ese proceso mental que estamos desarrollando de comprender el tema del control, que el control va muy dirigido hoy en este modelo económico que tiene el mundo hoy casi homogenizado en los países del modelo económico neoliberal, que está muy dirigido a la rentabilidad. Entonces estamos hablando de una empresa, esa rentabilidad es económica. ¿Para qué se hace control en una empresa privada? Pues para mirar que nuestro proceso de producción, nuestra cadena de valor, esté generando rendimientos económicos. En la empresa pública, pues esto varía un poquito porque la rentabilidad es social y depende más de ganar dinero, es en rendimientos sociales, en que mejore la salud, mejore la educación, mejore la vivienda, mejore el agua potable y saneamiento básico, mejore la calidad de vida de los grupos vulnerables. Competitividad, para que nosotros también miramos nuestro desempeño, lo monitoreamos, le hacemos seguimiento, lo evaluamos, es decir, lo mantenemos controlado, para ser cada día más competitivo. ¿Frente a qué? Frente a todos esos otros competidores. Pues en la empresa pública uno diría que no hay competidores, mas sin embargo ustedes notan la diferencia en el volumen de matrícula que maneja algunas instituciones educativas. Algunas les toca incluso ir a buscar los muchachos, y hay otras donde conseguir un cupo es muy difícil. Pues muy seguramente esas que tienen altos estándares, donde la gente quisiera tener sus hijos y donde los muchachos quisieran participar de ese proceso educativo, muy seguramente tiene que ver eso con que allí hay realmente procesos de autocontrol. Allí tienen buenos procesos de medición, seguimiento y evaluación que les permiten tomar decisiones a tiempo. Pero también cuenta mucho la eficiencia, es decir, que los resultados se consigan con muy pocos recursos. Es decir, pues esto en la educación no va como muy bien, pero hay que aplicar ese criterio de eficiencia, y por eso ustedes ven que se exige que por lo menos un docente tenga determinado número de niños en el aula, porque tiene que haber una relación costo-beneficio. Igualmente en recursos de todo. La eficacia, es decir, cuál es lo que finalmente se consigue, cuáles son las metas que se consiguen y cuáles eran las que estaban planeadas. Y la calidad, que es la satisfacción final de los clientes que reciben esos valores agregados. Es decir, lo que nosotros llamamos en esa cadena de valor, grupos de valor. Cuando hablemos de grupos de valor, en estas pocos módulos ya que nos quedan, estamos hablando de grupos de valor en una institución educativa. Son los grupos de padres de familia y los grupos de estudiantes, porque son ellos los depositarios del producto final del proceso educativo. Entonces, ellos serían los mandados a decir en una encuesta de satisfacción o en un proceso valorativo, en un juicio de valor, si la educación finalmente les brinda la satisfacción que quisieran tener. Innovación,
es otro aspecto del desempeño importante. La productividad, es decir, la relación entre entradas y salidas del sistema como tal, del sistema productivo, y la calidad de vida en el trabajo. Aspectos del ambiente físico y psicológico del trabajo que son importantes. Recuerden que ¿quién es el que produce en una empresa? Pues los empleados, los trabajadores. El que produce en una institución educativa son los docentes. Si una institución educativa, si una Secretaría de Educación no tiene buenos programas de bienestar social e incentivos dirigidos a los docentes, y los docentes allí dan clase porque les toca y porque les pagan, y finalmente no se sienten incentivados, motivados, alegres para hacer su desempeño, pues finalmente eso va a afectar la calidad, y por eso cuenta mucho en esos procesos de medición, medir ese clima laboral, esa calidad de vida en el trabajo por parte de quienes van a desarrollar los procesos. Nosotros decimos entonces que cuando hacemos procesos de control, pues uno puede armar categorías, ¿sí? Uno puede tener controlado antes de la operación los objetivos y estándares. Recuerden que por allá hubo un ejercicio académico en este webinar donde hablábamos del pensamiento lógico, el marco lógico, la forma de planear proyectos o iniciativas. Y entonces, cuando hablamos del objetivo o estándar, decimos, miren, siempre antes de planear una acción, vamos a tener la necesidad de plantear unos objetivos, que es lo que buscamos, y tener una forma de medirlo, tener cierto estándar con el que vamos a comparar. Durante la operación, pues vamos a utilizar categorías de control muy dirigidas a mirar cómo es nuestro desempeño. Después de la operación, vamos a tener control a la medida que podamos monitorear y evaluar los resultados, cuál es ese impacto en la sociedad. Recuerden cuando vimos la cadena de valor y decíamos que al final de esa cadena de valor uno debería medir los resultados. Se pueden hacer entonces también como categorías del control, mirar los insumos del trabajo, ¿sí? Entonces, eso nos sirve, esos controles previos sobre los insumos, para asegurar la dirección adecuada y los recursos de insumos necesarios. Procesos de trabajo, entonces estar controles a competidores para garantizar la ejecución correcta de las operaciones del flujo de trabajo, resultados de trabajo, controles por retroalimentación, garantizar los resultados finales dentro de los objetivos y estándares esperados. Entonces allí tenemos nosotros que uno podría hablar unas categorías del control. En la administración pública entonces miramos esas categorías del control desde una visión de que hay como dos partes, de acuerdo a quién realiza el control. Un control interno muy dirigido a tener control en la operación, es decir, por quienes realizan la acción. En una institución educativa, ¿quién realiza la acción? Pues nuestros docentes. Entonces, los controles que hay sobre ellos y que ellos realizan sería un control como inferior a nivel operativo, un control medio, muy de gerencia, entonces sería por cada uno de los que están en el staff de la institución educativa, los coordinadores académicos, el coordinador disciplinario, el psicoorientador, el rector, etcétera, etcétera, el mismo consejo directivo con espacio de participación. Allí hay unos controles a nivel medio y un control interno allí muy de nivel directivo superior allí, que sería entonces en cabeza del rector. Allí con esos tres controles dentro del proceso administrativo, de manera interna, logramos por autocontrol, por control interno, tener controlado el proceso. Pero existe además de ese control interno, un control externo. Ese control externo a partir del 91 se le confió entonces a las Contralorías. Las Contralorías de la República y las Contralorías territoriales hacen ese control fiscal a la gestión pública
como un control externo, ¿sí? La idea es que el control interno fuera tan bueno que cuando el control externo llegara, pues no encontrara ninguna desviación, ninguna no conformidad, ninguna irregularidad. Ese es como la visión deontológica, el deber ser a lo que se aspiraría. Entonces, uno puede hacer control antes, durante y después. Cuando el control en la administración pública era visto más como un control externo, es decir, antes del 91, ¿sí? Entonces quien hacía ese control antes y durante era también la Contraloría. Y eso fue lo que llevó a que hubiera mucha corrupción en las Contralorías, porque para poder desarrollar cualquier proceso, la administración tenía que contar con el visto bueno de la Contraloría. Entonces estos funcionarios fueron entendiendo que su firma valía y cobraban por ella su pena. Entonces eso llevó a que la Constitución del 91 dijera no, en la administración pública el control antes de la operación lo van a hacer las mismas entidades y se va a llamar control interno. Ese control interno es el control que hace una empresa o hace una institución pública a partir de su plan estratégico, de sus planes tácticos, de sus planes de acción, de su presupuesto anual, ¿sí? De los objetivos de desempeño, de los planes de mejoramiento que se plantean ellos mismos. Ese es un control antes de la operación que después del 91 se le confió a las mismas entidades públicas. Y durante la operación, esas mismas entidades públicas, por autocontrol, por control interno, pues hacían observación de lo que realizaban a través de indicadores de gestión y de desempeño, hacían acompañamiento, inspeccionaban y corregían, se revisaba el progreso que se ha tenido, había valoraciones de lo actuado a través de reuniones de la alta dirección, del staff, sistemas de datos de información interna y programas de entrenamiento. Entonces, así en esas dos etapas, digamos así, había un control previo y un control, digamos, simultáneo, o sea, durante la ejecución. Y debe haber un control que nos sirva para hacer retroalimentación, que es el que se hace después de la operación, después de que ya realizamos la inversión, después de que ya realizamos la acción, después de que hicimos la ejecución de la tarea. Y entonces ese se hace a partir de informes mensuales, anuales, pero también de auditorías periódicas, de exámenes, de revisión por personas expertas, de verificar lo actuado frente al deber ser de lo actuado y la revisión del desempeño, igual que la evaluación de los resultados del entrenamiento. Ese control posterior se le confió en la Constitución del 91 a las Contralorías. Cuando veamos en el próximo módulo el control fiscal y el tema de la Contraloría, vamos a ver que eso volvió a variar, porque aprendemos de nuestra propia historia. Y entonces, a pesar de que en el papel la Constitución, los constituyentes del 91 arreglaron de cierta manera el problema allí, quitándole el control previo y el control durante a la Contraloría y dejándole esos controles solamente en cabeza de la institución, pues finalmente allí también han habido casos de corrupción y se sigue dando desvíos administrativos que hicieron que se hiciera unas, digamos, modificaciones a ese concepto. Pero de manera general sí quiero que entiendan ese planteamiento, sobre todo que es necesario en la administración un control antes,
otro durante y uno después. ¿Sí? Antes, durante y después, más en cabeza de las entidades, y el después más en cabeza de las entidades de control, sobre todo en el caso de las contralorías en su control fiscal. Y sobre todo quiero que me entiendan muy bien qué es eso del control interno. Entonces, había un control interno que no existía muy fuerte antes del 91, pero que algunos de sus elementos ya estaban allí, ya las entidades planeaban, ya algunas incluso trabajaban por procesos, ya algunas incluso hacían procesos de medición, pero con la Constitución del 91 se fortaleció ese concepto del autocontrol y el control interno. Es muy importante que tengan ustedes ese concepto. Y que el control posterior, el control después de lo ocurrido, pues se le confió en el 91, en la Constitución del 91, a las contralorías para que vinieran y revisaran lo que ya se actuó. De manera selectiva, porque obviamente pues las contralorías no tienen la capacidad de revisar todo lo que ha hecho una entidad, sino que revisa una muestra y se parte que si esa muestra está bien, todo el resto está bien. Ustedes han visto, porque esta es una región cafetera, cuando la gente vende el bulto de café o la carga de café, vienen y le aplican un tubo que tiene punta y sacan unos granos de café de diferentes sitios del costal. Si esa muestra que sacan está buena, quien va a comprar el café confía que el resto del café está bueno. Lo mismo pasa entonces con el control posterior. Se saca una muestra selectivamente y si esa muestra sale bien, pues se da el voto de confianza de que todo ese proceso de gestión que realiza esa entidad está bien. Es importante entonces entender que ese control, a partir de 1991, con el concepto de democracia participativa que hemos estudiado desde el artículo 1 y 2 de la Constitución Política, se fortalece en el artículo 270 en materia del control y se trae ese proceso de democracia participativa al control. Y entonces ya estamos diciendo que los ciudadanos, que las personas también pueden hacer un control. Cuando esas actividades de control, antes, durante o después de hecha la gestión pública, la realizan los ciudadanos, la llamamos control social. Control social. Entonces les coloco un ejemplo. El contralor estudiantil de la institución educativa Cristo Rey realiza un control a la gestión educativa que hizo el consejo directivo y su rector durante el año lectivo. Ese control, como lo hace alguien que así no sea un servidor público, lo hace desde la institucionalidad, desde un espacio de participación, ese control se consideraría parte del control interno. O sea que una acción de control interno que pudiera hacer una institución educativa es mantener muy fuerte el trabajo del contralor estudiantil, confiar en ese trabajo del contralor estudiantil, permitirle al contralor estudiantil realizar su tarea. Esa sería una acción muy significativa de autocontrol y de control interno por parte de un rector y consejo directivo. Pero ese mismo control lo pueden hacer 5 o 10 jóvenes del colegio que desde la sociedad, sin ser contralores estudiantiles, sin desempeñar ningún cargo, simplemente por el hecho de ser personas, han querido hacerle a esa institución educativa. Entonces, un grupo de jóvenes de cualquier institución educativa pueden conformar una veeduría ciudadana, vamos a hablar de ello en otra sección, y esa veeduría ciudadana va a tener la posibilidad de, casi que digamos, de la manera también, digamos, con mucho poder, con mucho peso,
solicitarle al rector toda la información y hacer también un proceso de control social que le permita, en este caso, desde el control social, ya no es un control interno porque no es institucional, no hace parte de la estructura institucional, sino que son personas que están actuando desde su condición de persona. Entonces ya no estaríamos hablando de un control ni interno ni fiscal, sino de un control social. Entonces, por eso es que tenemos nosotros que en algunas instituciones educativas, por ejemplo, en municipios donde no existe el contralor estudiantil, porque no ha sido creado mediante ordenanza, mediante acuerdo municipal, pero el colegio quiere tener un contralor estudiantil. Si ese contralor estudiantil hace su trabajo de pedir información, de comparar con los parámetros, con los estándares, y luego producir un juicio de valor o hacer denuncia ciudadana frente a la Contraloría, allí estaríamos hablando de control social. Entonces, hay un control en la administración pública interno, ¿cuál? El que se hace en la misma entidad, teniendo planes, procesos, metas, indicadores, y un control externo, fiscal, que hace la Contraloría, y un control social, el que hacen personas desde el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan muy conceptualizado para poder que entiendan el final de estos webinares que estamos mirando. A partir del control que viene, entonces, acciones correctivas. Pues si ese control lo ejerció la Procuraduría en materia disciplinaria, ¿cuáles serían esas acciones correctivas? Pues la destitución o la sanción, 2, 3 meses por fuera del servicio público a un docente, a un psicoorientador o a un coordinador o a un rector o a una secretaria. Esa acción correctiva desde el control pudiera venir desde el control externo, también desde la Contraloría, como a través de un proceso de no fenecimiento de la cuenta del colegio, a través de un proceso de determinación de hallazgos fiscales, y entonces va a haber un proceso de responsabilidad fiscal que tiene que hacer algún sujeto de responsabilidad fiscal en el colegio, o con multas o amonestaciones que finalmente le haga el contralor al rector de la institución educativa por no enviar a tiempo o en debida forma o con toda la información cuando le solicita información la Contraloría a la institución educativa para que le rinda cuentas. Allí también podrían llegar a haber ese tipo de acciones correctivas. Y acciones correctivas que también vienen desde las mismas entidades, desde su control interno. Entonces, generalmente se manejan formatos, formas, instrumentos para tomar acciones correctivas, bien sea por ejercicio de autocontrol preventivo o bien sea acciones correctivas para que algo que ya sucedió se pueda corregir a tiempo. Entonces, siempre lo que nos va a permitir el control es tomar acciones de corrección, ¿sí? Acciones correctivas que no necesariamente se hacen al final, porque como vimos, el control se puede hacer antes, durante y después. Entonces, tenemos nosotros que la idea del control es que nos produzca retroalimentación. Cuando lo vemos desde el concepto de calidad para las instituciones que están certificadas en calidad, o en el caso de las instituciones cuando aplican el modelo de planeación integrado de gestión, entonces nos hablan del PHBA: planeo, hago, verifico, actúo. Cuando ustedes ven esas empresas que publican que están certificadas en calidad, pues son empresas que están aplicando ese círculo administrativo. En todo lo que hacen, siempre va a estar planeado, planeo de la P, luego hacen las cosas como lo tenían planeado, como lo tienen en sus procesos, como lo tenían diseñado,
como lo hacen rutinariamente a través de lo que está establecido. Y luego verifican, es decir, en ese proceso de verificación van a utilizar la medición, procesos de monitoreo y seguimiento para entonces de entrar a la A de acción, ¿sí? Planeo, verifico, actúo. Acción que va dirigida ya o tiene que ver ya con lo que veíamos ahorita de la corrección, ¿sí? Planeo, hago, verifico, actúo, ¿cierto? Entonces, finalmente, ahí se cierra como ese ciclo administrativo cuando lo vemos desde el concepto de los sistemas de gestión de calidad de la norma ISO 8000. Pero necesario para continuar en este webinar y entender los próximos temas es que usted hoy haya comprendido muy bien la necesidad del control, para qué sirve el control, que el control puede ser antes, durante y después, que cuando hablamos de la gestión educativa en una institución educativa, ese control le compete en primer lugar, y el más importante es el control interno, el control que logre hacer la misma institución sobre sus procesos. ¿A través de qué? De tener planes, de tener procesos, de tener instrumentos técnicos que le permitan entonces, desde esos estándares, hacer monitoreo, seguimiento y evaluación para que todo esté de conformidad con lo que se planeó hacer y de la forma como se planeó hacer. Pero que existen entonces unos controles externos que son los que aplican estas entidades que vimos cuando vimos la estructura del Estado, que no hacen parte de ninguna rama del poder público, porque son los órganos de control que se dividen en el Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, y que de esos tres, la Procuraduría y las personerías hacen control disciplinario a la conducta, pero que igualmente existe un control fiscal que se le confió en el 91, que hiciera sobre todo el control posterior, ¿sí?, después de hacer, para que se verifique que las cosas se hayan hecho como se deberían hacer, del deber ser. Todo tiene una mirada deontológica, todo tiene una lectura del deber ser. Usted en cada acción que hace en la casa, hay veces cuando estamos jóvenes nos equivocamos, cometemos errores y finalmente vienen correctivos. ¿Por qué? Porque allí se está haciendo la actividad de control. Y en la casa también tenemos unos controles, en el colegio tenemos un control disciplinario y un control académico. El uno está mirando la convivencia, el otro está mirando cómo avanza el proceso educativo en materia de logros educativos, de aprendizaje y de evaluación. Entonces, asimismo pasa en la gestión educativa, en la administración de una institución educativa. Debe haber un control sobre todo, y ese control se llama sistema de control interno, y un control externo que hace la Contraloría y que hace la Procuraduría, y hay la posibilidad de un control social, que es el que van a realizar padres de familia o estudiantes o personas del barrio, del lugar, que desean controlar o toda la gestión educativa y comienzan a pedir información y hacer juicios de valor y hacer denuncias si se toca. Ese sería un control social. El control que hace el contralor estudiantil no hace parte del control social cuando ese contralor estudiantil, como en el caso de Dos Quebradas, ha sido creado por acuerdo municipal. Muy juiciosos con el cuestionario, porque este cuestionario vamos a darle el chulito de asistencia a quienes por lo menos contesten el 90% de las preguntas bien. ¿Por qué? Porque son preguntas muy precisas, en las cuales no hay posibilidad de que una persona con los mínimos capacidad cognitiva en el nivel formativo que tienen ustedes, escuchando esta conferencia, no hayan podido tener un proceso de aprendizaje y de movilización del conocimiento.
Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, juiciosos con el formulario.